Antes de los likes, los reels y las notificaciones, había niños que salían a la calle con una pelota desinflada, un montón de ideas en la cabeza y cero tecnología en los bolsillos. No había Wi-Fi, pero sí historias que hoy suenan casi imposibles y todas eran reales. En este video vas a descubrir 15 cosas que hacíamos los niños antes de que existiera el Internet. Algunas te van a hacer reír, otras te van a tocar el corazón, y quizá más de una te va a sacar un recuerdo que ya creías olvidado. Quédate hasta el final y dime si tú también viviste todo esto. Si estás listo, entonces comencemos. En aquellos años, bastaba con un par de piedras, un palo o unas ligas para crear un universo completo. No hacía falta nada más que ingenio. Se construían espadas, pelotas improvisadas o canicas de lodo endurecido. Un pasillo podía ser una pista de carreras y una caja vacía, una nave espacial. Cada objeto tenía potencial, y ningún día se jugaba igual que el anterior. La creatividad era contagiosa. Los niños aprendían sin darse cuenta a resolver problemas y compartir recursos. Si alguien llevaba una tapa de frasco, todos le encontraban un uso. Si había cuerdas, se convertían en una red de trampas. Los escondites eran sagrados. Bastaban un par de cobijas, sillas, tablas o cajas de cartón para levantar una pequeña guarida en el patio, la azotea o la sala de la casa. Se armaban con lo que hubiera disponible. Colchones viejos, cortinas rotas, láminas oxidadas, todo servía. No se necesitaba permiso, solo ingenio y una tarde libre. Ahí se jugaba a ser detectives, superhéroes, piratas o lo que saliera ese día. Algunos llevaban linternas, dulces escondidos o revistas prohibidas que algún primo mayor había prestado. Era un rincón donde uno mandaba, un territorio secreto que no tenía que ser bonito, solo tuyo. En los hogares había una sola televisión, generalmente en la sala, y todos se reunían frente a ella. La programación era limitada y se respetaban los horarios. Los programas infantiles eran breves y esperados, y si uno se lo perdía, no había repetición. Las caricaturas llegaban por la mañana o por la tarde, y las series familiares cerraban la noche. Ver televisión era una ceremonia compartida. Había que estar sentado con tiempo, y muchas veces los adultos decidían qué se veía. La señal no siempre era buena, y ajustar las antenas era parte del ritual. Para hablar con alguien había que marcar un número largo y esperar con paciencia. El teléfono fijo era un objeto serio en la casa, no un juguete. Cuando alguien contestaba, lo primero era preguntar con respeto: ¿se encuentra fulanito? Muchas veces era la mamá quien respondía. Y si no caías bien, probablemente el mensaje nunca llegaba. Había que hablar rápido, decir lo justo y colgar pronto porque podía entrar otra llamada. Algunos niños decoraban sus agendas telefónicas con dibujos o códigos secretos. Llamar por teléfono era un acto medido, que enseñaba modales, lenguaje claro y hasta un poco de valentía. Estos juegos no necesitaban nada más que ganas de correr. Las escondidas exigían estrategia, paciencia y buenos lugares para desaparecer. El encantado combinaba velocidad con reflejos, mientras que el bote pateado sumaba suspenso. El que lo pateaba podía liberar a todos, y eso hacía gritar de emoción. Las reglas se aprendían en la calle, no en libros. Cada colonia tenía su versión, y cada grupo, sus castigos o premios. Los gritos, las carcajadas y las discusiones por trampas eran parte del ritual. Después de tanto correr y jugar, también había momentos para sentarse en la banqueta con los amigos. Se hablaba de lo que pasaba en la escuela. Se contaban chismes del barrio o se hacían planes para el siguiente día. A veces no se decía nada, solo se observaba. Los vecinos que llegaban del trabajo, los perros que cruzaban la calle, los carros que pasaban sin prisa. Ese tiempo sin hacer nada tenía su propia magia. Los niños aprendían a escuchar, a compartir silencios y a leer el mundo con los ojos. No existía la necesidad de llenar cada minuto con actividad. El aburrimiento era una puerta abierta a la imaginación. Y justo ahí, en esa calma, nacían muchas de las mejores ideas. Los puestos de periódicos estaban llenos de aventuras impresas que costaban muy poco y rendían para mucho. Algunos niños seguían fielmente a Memín Pingüín, otros preferían Calimán o Condorito. Las páginas estaban llenas de personajes que hablaban como uno, vivían cosas fantásticas y dejaban alguna enseñanza al final. Leer cómics no solo entretenía, también ayudaba a mejorar la lectura sin que nadie lo notara. Las revistas pasaban de mano en mano y se cuidaban como tesoros. Algunos niños las forraban con plástico para que no se maltrataran, y si una se perdía, alguien siempre recordaba en qué parte de la historia iba. ¿Tenías una historieta favorita?
¿Aún conservas la copia física o ahora la lees en digital? Déjala en los comentarios y veamos cuántos la recuerdan también. Una de las primeras responsabilidades que se le daba a un niño era salir solo a hacer un mandado. Ir por las tortillas, traer refrescos o alcanzar algo en la tienda era una tarea común. Se aprendía a contar el cambio, a hablar con los adultos y a no olvidar lo que te habían encargado. No se podía fallar. Ese breve recorrido por la cuadra se sentía como una expedición. A veces se aprovechaba para ver si ya había llegado el camión de los helados o para saludar a otros niños en el camino. Quienes llevaban una servilleta en la mano sabían que iban por tortillas recién hechas. En los recreos o a la salida de la escuela se armaban los círculos de trueque. Algunos llevaban álbumes llenos de estampas de fútbol, caricaturas o animales. Otros llevaban cartas de lotería, tazos o cédulas. Se regateaba, se intercambiaba y se hacían alianzas temporales para completar colecciones imposibles. Las reglas no escritas eran claras. Una estampa brillante valía más, y un tazo metálico podía cambiarse por varios normales. Quien tenía tidas hacía negocio. Quien completaba un álbum era el héroe del día. El valor no estaba en el objeto, sino en la emoción del intercambio. Cuando caía la noche, muchos niños se reunían en la sala o en la cocina, donde los abuelos encendían la radio o empezaban a contar historias. Las radionovelas atrapaban con efectos sencillos pero eficaces. Pasos, truenos, campanas. Algunos se asustaban, otros no perdían ni una palabra. Historias como Calimán, Chucho el Roto o El Derecho de Nacer eran parte de la rutina. Y si no había radio, estaban los cuentos contados a viva voz. Los abuelos hablaban de aparecidos, de brujas en la sierra o de promesas que no se podían romper. Lo hacían con un tono lento, pausado, y eso hacía que uno se metiera de lleno en el relato. Nadie interrumpía. Escuchar era un acto serio, casi sagrado, y cuando terminaba la historia, no se pedía otra, se esperaba a la noche siguiente. Las promociones en envolturas eran motivo de emoción. Los cereales traían muñecos, los refrescos regalaban tapas con premios, y las papitas escondían sorpresas. Muchos niños compraban un producto solo por el regalo, y en la escuela se presumía quién ya tenía el último juguete de la colección. Algunos hasta convencían a la familia de cambiar de marca solo por juntar todo el set. Las tapas de refresco con logotipos especiales, los muñecos miniatura, los yoyos promocionales, cada objeto venía con historia propia. Se intercambiaban, se peleaban y se perdían entre recreos. Algunos niños hacían exhibiciones improvisadas en su pupitre, como si fueran vitrinas. Las fiestas eran sencillas pero inolvidables. El patio de la casa, el patio de la escuela o incluso la banqueta se llenaba de niños. La piñata era el momento más esperado, colgada de una cuerda, movida por alguien desde la azotea. Los palazos daban con fuerza y sin misericordia. Cuando se rompía, todos se lanzaban al suelo sin importar codazos o raspaduras. Las mesas tenían gelatinas de colores, sándwiches de jamón y pastel hecho en casa. La bolsita de dulces era el gran cierre del día. Gomitas, mazapanes, pulparindos, cacahuates y un globo desinflado. No había payasos caros ni shows con luces. Bastaban la música a todo volumen y una silla vacía para jugar a la víbora de la mar. Tener una canción favorita en casa no era tan fácil. Había que esperar a que sonara en la radio, tener listo el casete virgen y presionar rec en el momento exacto. Si el locutor hablaba encima o la canción ya había empezado, todo se arruinaba. Grabar era un arte de paciencia y reflejos. Muchos decoraban sus casetes con plumón o etiquetas, anotando cuidadosamente qué canciones habían logrado capturar. Algunos incluso hacían mezclas propias, como DJs improvisados, para regalarlas a alguien o simplemente escucharlas una y otra vez. No existía margen de error. Si te equivocabas, a rebobinar y volver a empezar. ¿Alguna vez grabaste una canción de la radio? ¿Qué tan rápido eras con el botón rec? Cuéntanos tu técnica allí abajo. La bicicleta era sinónimo de libertad. Muchos la heredaban de un hermano o primo mayor y otros la armaban con piezas diferentes. No importaba si tenía el asiento roto o los frenos medio sueltos. Era tuya, y con ella se cruzaban colonias, se hacían carreras y se improvisaban acrobacias en la banqueta. Con el paso del tiempo, la bici se personalizaba. Algunos le ponían tapones de colores, otros colgaban botellas en las llantas para que sonara como moto. Aprender a andar sin manos o dominar el freno con una vuelta cerrada eran logros importantes. Las tardes eran largas y aprovechadas al máximo. No había horarios estrictos ni supervisión constante.
Los niños salían después de la tarea o incluso sin hacerla, y el único reloj era el cielo. Cuando las farolas se encendían o se oía el grito de mamá desde la puerta, era hora de regresar. Las calles estaban llenas de vida. Gritos, risas, balones que rebotaban, niños corriendo descalzos o en chanclas. Se jugaba fútbol, se andaba en bici, se pateaban latas o se inventaban juegos sobre la marcha. La calle era una escuela sin maestro, donde se aprendía a convivir, a competir y a cuidar a los más pequeños. Y si algo queda claro después de recordar todo esto, es que no hacía falta estar conectado a una red para sentirnos vivos. Bastaba con un balón desinflado, un pedazo de pan con azúcar y un par de amigos para tener el mejor día del mundo. Lo más valioso no era lo que teníamos, sino con quién lo compartíamos. ¿Tú también viviste algo parecido? Déjalo en los comentarios y cuéntanos ese recuerdo que siempre llevas contigo. Si te gustó recordar estos momentos, dale like y comparte el video con quienes también vivieron la magia de estas épocas. Nos vemos en el próximo video.